¿Qué tal, jóvenes creativos? Bienvenidos una vez más a este curso de HTML. El día de hoy estaremos revisando qué son formularios en HTML. Daremos un breve repaso por la agenda, veremos qué son formularios, qué son atributos de formularios, elementos de formularios y atributos que encierran esos elementos o que tienen esos elementos de formularios. Un formulario no es más que un conjunto de controles, botones de textos, casillas de verificación, botones de radio, etcétera, que nos permiten a un usuario introducir datos y enviarlos a un servidor para que se puedan procesar. Estos datos pueden ser guardados en base de datos eh, o ejecutar algún procesamiento con esos datos. Ahora bien, ¿cuál es la etiqueta que delimita un formulario? Es la etiqueta form. Los atributos de la etiqueta form más importantes son el action, que contiene el nombre del agente que procesará los datos remitidos del servidor. Por ejemplo, un script de PHP, más adelante en el código lo veremos. Y la etiqueta método, que define la manera de enviar los datos al servidor. Las etiquetas que crean controles dentro de formularios son los inputs, los buttons, iSelect, iOptions, iTextArea. Y además se pueden estructurar controles con la etiqueta fieldSet, legend o la etiqueta label para mejorar lo que es el tema de accesibilidad. Adicionalmente existen atributos para estos elementos, tal cual todos los elementos en HTML. Tenemos el name, que esto identifica el nombre del control, el type, que es el tipo de atributo que identifica al input, el value, que es el que permite establecer o obtener el valor que tiene ese elemento al momento de enviar el formulario, y el identificador, que es el ID del control. Así que nada, empecemos con el código. Aquí ya yo tengo preparado un archivo HTML con el título de formularios. Vamos a correr el live server. Ok, ya tenemos preparado nuestro archivo. Así que nada, empecemos. Como les comentaba, el elemento que define un formulario en HTML es el elemento form. Ese elemento form por defecto siempre contiene un action. Esta acción, como vamos a trabajar con formularios en JavaScript, no necesitamos incluirla. Pero esta acción es la que se ejecuta al momento de hacer clic en el botón enviar del formulario. Nosotros podemos mandarlo a un script en PHP, a un servidor o a un archivo remoto. En este caso, como vamos a trabajar local, pues no definimos nada. El elemento ID, súper importante dentro de los formularios, para poder más adelante acceder a las propiedades del formulario mediante JavaScript con ese ID. Y adicionalmente podemos escribir la etiqueta class, pues el atributo class. En este caso no vamos a añadir estilos CSS, así que con el ID y el action nos basta. Tenemos varios elementos que podemos encerrar dentro de esta etiqueta form. La primera puede ser un botón o una caja de texto. Esas cajas de texto, se marcan con el elemento input. Si se fijan, cada elemento del formulario tiene un type, o al menos los elementos de tipo input tienen un type text. Este type text es el que le dice al formulario que este va a ser una entrada de tipo de text. Adicional al type, que es el elemento más importante y es requerido para el input, está el name, que le podemos poner nombre, y está el elemento ID, que también lo podemos llamar por buenas prácticas al igual que el name, nombre. Y ya con eso tendríamos una caja de texto.
Si nosotros vamos al navegador, vemos que se habilitó una caja de texto. Adicional, los elementos de tipo texto reciben un atributo que se llama placeholder. Ese placeholder es un texto que se va a ver dentro de esa caja. Podemos ingresar o colocar el texto ingresa tu nombre. Si actualizamos, vemos en el navegador que dentro de la caja de texto se habilitó un texto un poquito más grisecito que dice ingresa tu nombre. Adicional al placeholder está el value. ¿Qué es el value? Con el value nosotros podemos setear la información por defecto. Supongamos que ya yo quiero escribir por defecto dentro de ese input el valor de un nombre. Coloquemos Jorge. Actualicemos y revisamos que ya el formulario, cuando carga, por defecto tiene escrito la palabra Jorge. Normalmente el value también cambia a medida que nosotros actualicemos el input de manera dinámica. Por el momento vamos a dejar la etiqueta value en blanco o ni siquiera la ponemos para poder acceder a ellos mediante JavaScript cuando se ingrese se dispara el formulario. Ahora bien, hay un atributo o un elemento de formulario que es de tipo submit, que es el botón que dispara ese evento. Entonces nosotros podemos colocar un input de tipo submit y le ponemos un value de enviar. Ese value del botón es el que va, o este botón es el que va a disparar el evento del formulario. Esos son, bueno, para crear un formulario básico, esa sería la estructura. Un botón que dispara el formulario y al menos una caja de texto. Para añadir accesibilidad a estos formularios, nosotros podemos escribir otro elemento que se llama label. Y en el label for, nosotros escribimos el valor que le colocamos al name, a la propiedad name del input. Entonces nosotros escribimos label for nombre, porque es el mismo valor que tiene el atributo name del formulario, y colocamos nombre. Si nosotros ahora vamos al navegador, vemos que se habilita una etiqueta, un texto sobre ese formulario o sobre esa caja de texto, y si yo hago clic sobre él, inmediatamente me dispara el clic sobre la caja de texto. Nosotros podemos agrupar estos atributos, puede ser dentro de un div o dentro de una etiqueta P. Ahora, de esta manera lo que hacemos es que vamos visualizando los campos uno debajo del otro. Si vamos al navegador, podemos ver que ya se evidencia la etiqueta nombre y el atributo. Aparte de la etiqueta P, existe un elemento que se utiliza normalmente para agrupar los formularios o las columnas, que se llama el field set. Ese field set lo que hace es una separación entre cada fila del formulario y nos permite ver visualmente una especie de border entre cada uno de los elementos. Nosotros no estamos obligados a hacerlos con field set. Podemos usar un div para no ver ese border, aunque por CSS nosotros pudiéramos quitarle ese border al field set. Entonces, teniendo ya los elementos con div, podemos recibir
o escribir otro elemento de tipo, otro div, para hacer una separación entre ese campo del formulario que estamos creando, y escribir otro label que pueda ser apellido, y colocamos el valor o el valor apellido dentro del label. Si nosotros escribimos el input de tipo texto para habilitar la caja, escribimos la propiedad name de apellido y escribimos el ID con apellido para poder hacer referencia en JavaScript y capturar esos datos más adelante, y el placeholder de ingresa tu apellido. Si nosotros vamos al navegador, vamos a ver que ya tenemos otro campo de texto de tipo apellido. Adicional, podemos crear input de tipo contraseña o password. Entonces creamos otro div, copiamos esto para ahorrarnos tiempo. Aquí donde dice apellido, colocamos contraseña, solo que debemos escribir contraseña porque los navegadores solamente aceptan caracteres ingleses. Y aquí en ingresa tu contraseña, ingresa tu apellido, cambiamos por contraseña. El ID de este sí va a ser contraseña y de tipo va a ser de tipo password. Si yo miro el navegador, tengo absolutamente igual los tres campos, solo que cuando yo ingrese alguna contraseña, se fijan que el valor del input cambia, no escribe al igual que el input de arriba el texto, sino que cambia a tipo contraseña. Ahora bien, ¿cómo hacemos para acceder directamente a estos datos desde el navegador? Podemos hacerlo de varias formas. Una, utilizando un script de PHP, donde ese script de PHP se cuelga en algún servidor o en nuestro entorno local y enviamos estos datos, o como lo vamos a hacer actualmente ahorita, que va a ser con JavaScript. Los formularios, aparte de estos atributos, también reciben un elemento onSubmit. Ese onSubmit, nosotros podemos disparar una función que capture con JavaScript todos estos datos. Entonces en ese onSubmit nosotros hacemos un return. ¿De qué función? De enviar. Vamos a crear una función en JavaScript que en el módulo de JavaScript la vamos a ver más adelante, cómo crear funciones, pero de momento, para que nos sirva de ejemplo para capturar estos datos, la vamos a nombrar y vamos a dar un pequeño recorrido en JavaScript. Entonces, return, enviar. ¿Qué nos hace falta? Dentro de nuestro HTML nosotros podemos escribir también un elemento script, que en ese script se colocan todas las funciones JavaScript que maneja nuestra página. Aquí en el type, la etiqueta script recibe un tipo de script, entonces le decimos que sea de tipo texto JavaScript. Muy bien, hasta ahorita solamente hemos definido el elemento script dentro de nuestro HTML. Necesitamos declarar una función que nos devuelve ese valor. Entonces simplemente decimos en JavaScript, creamos una función que sea enviar. Las funciones normalmente vienen seguidas de un paréntesis.
Teniendo ya la función, ¿qué hacemos? Declaramos con esta propiedad ID que le colocamos a los formularios. Nosotros podemos acceder a esa propiedad con JavaScript mediante esta función, que es document, para acceder al documento total, element by ID, pero con la función get element by ID, y le pasamos entre paréntesis el ID de la propiedad que queremos leer o de la caja. En este caso sería nombre. ¿Y cómo accedemos al valor de esta caja? Recuerdan que nosotros podemos declarar una etiqueta o un atributo value dentro de las cajas. Bueno, por JavaScript, simplemente con escribir .value podemos acceder a esa propiedad o a ese valor en el formulario. Lo podemos declarar con una constante que sea nombre y le decimos que sea igual a eso, es decir, encerramos nuestro valor en una constante nombre. ¿Y cómo la imprimimos en consola? Con esta función console.log nombre. Más adelante en JavaScript, no se preocupen, vamos a ver de dónde salen estos elementos, cómo se declara una función, para qué se utiliza esta función console.log. Lo que quiero es que vean dinámicamente cómo se crea un formulario y cómo obtener los formularios, el valor de esos formularios. Entonces habilitamos la vista de desarrollador en el navegador de Chrome, nos vamos a los tres punticos, settings, o simplemente con control shift I habilitamos la vista. Con control shift P, habilitamos la vista de navegador. Entonces, ya teniendo nuestro formulario y nuestra ventana de inspector de código en el navegador abierta, llenamos nuestro formulario, escribimos una contraseña y hacemos clic sobre el botón enviar. Cuando hacemos clic sobre el botón enviar, ya estamos imprimiendo el valor de la caja de nombre. Se fijan, arriba nuestra URL cambió y colocó un signo de interrogación nombre igual y colocó todos los atributos. Actualmente solamente estamos imprimiendo la de nombre, pero podemos hacer el mismo ejercicio para imprimir la de apellido. Como ya tenemos encerrado nuestra constante apellido con el valor que nos traiga la caja de texto con ID apellido, nosotros podemos imprimirla también aquí en el console log. Actualizamos, escribimos nombre Jorge, apellido Chávez, le damos enviar y ya estoy viendo por pantalla el contenido de ese HTML o de ese formulario, mejor dicho. Al igual lo podemos hacer con contraseña. Declaramos una constante contraseña y le decimos al document .get element by ID contraseña .value, y podemos imprimir aquí en la misma función del console.log lo que nos trae el valor contraseña. Si vamos al navegador, entonces imprimimos Jorge, escribimos Chávez, una contraseña y le hacemos clic sobre el botón enviar. Se fijan, aquí aparece ya entonces el valor Jorge, Chávez y la contraseña. Existen muchos más tipos de elementos. Tenemos
los radio buttons o HTML. Entonces, ¿cómo se declaran de esta manera? Tenemos un input de tipo radio con el ID, el nombre y el value. Entonces podemos escribir este, que es para entonces declaramos un div y un label, y adicional declaramos un input de tipo radio igual con un name que pueda ser género, y un value que sea mujer y otro que sea hombre. Si entonces nosotros vamos a nuestro navegador y revisamos, vemos que tenemos aquí un radio button. ¿Cómo agrupamos esos radio buttons con la etiqueta name? ¿Cómo sabemos que esos todos pertenecen a un solo grupo de botones? Simplemente porque lo estamos agrupando por name, género, a pesar de que el value es diferente. Nosotros podemos escribir aquí un label y escribir el label para género, o en este caso puede ser el ID mujer y el ID hombre. Y una vez ya tenemos el ID mujer y el ID hombre, entonces aquí con el for mujer le pasamos que es mujer, y podemos declarar otro label pero para hombre. Si yo voy al navegador y actualizo, voy a encontrar los labels, y si yo hago clic sobre ese input, pues puedo seleccionar cuál es el género específico. Ahora, ¿cómo accedo a través a ese valor de la etiqueta input? Igual que como lo hicimos aquí. Declaramos una constante género que sea igual al document.getElementById, y el name aunque aquí deberíamos acceder getElementByName para poder acceder al valor que tenga ese radio, y le colocamos género punto value, y vamos a la consola y imprimimos género. Si entonces colocamos el nombre Jorge Chávez, una contraseña y un género, y hacemos clic sobre enviar, entonces estamos ya imprimiendo los valores de nuestro formulario. Así que esto ha sido todo por la clase de formularios. Espero verlos en un próximo video, y recuerden que el desafío es contigo. Hasta luego.